Bienvenidos sean todos a este su quinceavo capítulo en Dos Voces, un alma. Darío nació en Roma en 1987. Licenciado en letras, se ha dedicado desde joven a la escritura y al teatro, actuando en diversas compañías amateurs desde la provincia romana y escribiendo guiones y obras originales. En 2009 fundó la compañía de teatro experimental Agli y Altri, donde combina interpretación y dramaturgia. Ha trabajado en la redacción de varios medios locales, colaborando con el Diario Nacional, el Tempo en un proyecto editorial juvenil. En 2012 creó la orquesta Cadence Sospense, dirigida por el maestro Enrico Silvestri, en la que la poesía, la música y la narración se entrelazan en un formato escénico innovador. Como cantautor y narrador escénico, presenta desde hace años espectáculos en los que el indie italiano se mezcla con el teatro improvisado y el relato breve. En 2019 publicó su primer libro de cuentos, Sirene, Ediciones Ensemble, y en 2023 debutó en el mundo del cómic con la revista Lancistiori del editorial Aurea, con un guión coescrito junto a Roberto Dalprá y dibujos de Horacio Domínguez. En su segundo libro de relatos, el fantasma e gli altri animali ha sido publicado en 2024 por Giulio Perone Editore. ¿Qué fue lo primero que te conectó con el arte? Desde la palabra misma, desde la música o el teatro. Son tres palabras muy importantes para mí. A mí me gustan mucho las palabras, ¿no? Porque yo empecé a escribir desde niño, porque para mí las palabras tenían algo de mágico, ¿no? Construir historia añadiendo palabras, ¿no? Más palabras, siempre más palabras. Pero lo que noté más tarde, creciendo y también empezando a tocar la guitarra, y a estudiar un poco de música, lo que de verdad me interesaba de las palabras era que sonaban, tenían sueno entre ellas. Y leyéndolas con la mente o con la voz o con mi guitarra, aunque estaba en silencio, sentía siempre un ruido, un sueno. Entonces creo que para mí escribir es un poco como tocar, ¿no? Tocar una guitarra es algo mágico como la música, ¿no? Que es extraordinaria, ¿no? Es algo que llega. Y yo creo que las palabras son música. Es algo que escuchamos siempre. También si uno, por ejemplo, lee en silencio, se escucha lo mismo, ¿no? El poder de las palabras. Esto es lo que mueve, ¿no? Tu pregunta. Todo empieza con las palabras. Lo que me conecte con el arte es siempre la palabra, porque para mí la palabra canta. Todo lo que he hecho en la música, el teatro, la literatura, si tú lo piensas, si vosotros lo pensáis, son cosas que hacen ruido y hacen ruido siempre, incluso cuando se callan. Y en la música, en el teatro y también en la narrativa, sobre todo en los cuentos breves, que son los cuentos que yo escribo, ¿no? Hay momentos de pausa, de silencio, ¿no? En italiano hay el no detto. El no dicho de los cuentos, si lo pensáis, parece al silencio, ¿no? Absencia, pero en cambio tiene sonido para mí, tiene significado, ¿no? Un significado escondido, claro, a veces olvidado, pero allí está, ¿no? Entre las páginas. Y en el teatro, por ejemplo, las pausas, las expresiones, las palabras escondidas, olvidadas, tienen sueno, tienen un ruido y tiene significado. Para mí es importante la palabra. ¿Qué pasa con la poesía cuando se mueve del papel al escenario? Cuéntanos tu experiencia en este ámbito, que es muy amplia. La poesía, o sea, digamos la palabra, ¿no? La poesía, la palabra, se mueve siempre en una manera natural para mí, que sea el teatro o la música, ¿no? Y se mueve en manera natural entre todas las paredes del teatro y del arte, si el arte hay paredes, si el arte tuviera paredes, se mueve en todas las partes. No es difícil, ¿eh? Porque la palabra, como he dicho antes, suena. En un teatro se encuentra bien, está a gusto en la boca de los actores, entre el público. Claro, es diferente el método de escritura, eso sí. Pero desde la poesía al teatro, de la canción al cuento,
Sí, desde la novela a la película. Sí, hay técnicas diferentes de escritura, pero la cosa más importante son siempre las palabras. Las palabras adecuadas, que suenan, que hacen ruido. La palabra no está firme, no están paradas. Las palabras se pueden mover, se mueven entre un arte y otra. Y la palabra también en el teatro, en el escenario, para mí es más importante que la trama, porque la palabra es todo y es más importante que el final también de la historia. Eso también en el teatro para mí. ¿Por qué la fragilidad y lo inacabado, no solamente en la palabra, sino en la huella que deja esa palabra, en la escrita, atraviesan tanto tu obra? Es una pregunta difícil. En realidad no lo sé, no lo sé. Tal vez será que yo también soy una persona frágil cuando me pongo a escribir y me gusta contar de las fragilidades del mundo que son parecidas a las mías, ¿no? Son la misma, porque yo vivo en este mundo. Y los héroes de mis cuentos, los antihéroes, podríamos decir, de mis cuentos, es gente normal, mujeres que buscan el amor, hombres que no saben amar, una sociedad donde la economía capitalista ahorca los sueños y la cotidianidad de los seres humanos, ¿no? Es un mundo frágil el nuestro, ¿no? Difícil donde vivimos. Y la vida de las personas es muy, muy complicada. En Europa la gente no vive muy bien, están privatizando todo, la sanidad, la instrucción, y en América Latina, ¿no? Siguen depredando recursos naturales, materias primas, y los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, y esto es síntoma de una fragilidad humana, de una fragilidad del sistema, de la economía, y no puedo escribir a otras cosas, no puedo escribir de héroes fuertes, porque vivimos en una época donde hay fragilidad, donde las personas son frágiles, tal vez es eso. ¿Qué descubriste al pasar de escribir cuentos a cómics? Los cómics fueron un juego. Yo escribí guiones porque conocí Roberto Dalprá, que es uno de los más importantes guionistas de cómics en Italia. Y él me dijo de escribir algo juntos, así, para jugar, para ver cómo iba. Y me contó muchas veces de sus amigos dibujadores argentinos, porque a mí me encanta mucho, ¿no? La literatura latinoamericana y sobre todo la literatura argentina. Y él me contó que había conocido dibujadores muy importantes, los Breccia, Jiménez, Quino, Solano López, Mandrafina, y era muy, muy amigo de Carlos Trillo, que era un escritor, un guionista muy, muy famoso, muy importante en Argentina. Y por eso hemos intentado hacer una historieta fantástica con un dibujador argentino, Horacio Domínguez, con un estilo fantasy, ¿no? Pensando un poco también a los autores argentinos que yo había leído y él en cambio había conocido, ¿no? Había conocido en vivo, veramente. Pero bueno, también en los cómics es un mundo muy difícil, ¿eh? Hay también ahí casa editorial, hay que encontrar el dibujador justo, porque no todos los dibujadores son justos para la historia que va a escribir. Y los cómics que tienen su metodología de escritura, ¿no? Una técnica de escritura, ¿no? Que se parece más a las películas, al guión de película que a la narrativa de cuentos. O ahora me gustaría, por ejemplo, un cómics de mi último relato, ¿no? Que salió en mayo. Mio padre sarà sempre un fantasma. Mio padre siempre será un fantasma. Estoy buscando un dibujador o una dibujadora, también latinoamericana, ¿por qué no? Con la que podría empezar este nuevo proyecto. Me gustaría mucho. Si tus personajes pudieran hablarte hoy, ¿qué crees que te reclamarían? No en el tono de un reclamo literal, sino cómo crees que esos fantasmas o esos personajes lo adornarían. ¿Qué crees que te dirían? Digamos que mis personajes aún me hablan, ¿eh? Y están cerca de mí y están en el mundo y yo a veces también los encuentro, ¿no? Los encuentro en la calle, los encuentro dentro mi mente. Fue siguiendo conversar con mi personaje, no están cerrado en un libro. Nada se acaba en una novela o en un cuento para mí.
Y los personajes viven, ¿no? Los personajes, por ejemplo, de Márquez, ¿no? O de Cortázar. En el mundo tienen quizás otros vestidos, otra edad, pero viven fuera de los libros, ¿no? Lo vamos a reconocer, ¿no? Si paseamos por una ciudad o por un pueblo. Los escritores hablan con los personajes que construyen, es normal. El libro nunca es una tumba, ¿no? Donde los personajes van a morir en la última página, ¿no? No es así, los personajes viven y eso es importante. Y los fantasmas, no sé, lo de los fantasmas, quizás los míos digamos que son fantasmas románticos, no asustan a nadie, ¿no? En general, no va rondando en los castillos, cerca de las personas, son fantasmas románticos. Me refería también cuando hablo de fantasmas o de la vida en sí del personaje, no hablo solamente del hecho de, como decías tú, de acabar dentro de un libro o de que solamente vive en la mente de quien lo crea, porque los personajes también se viven. ¿Cómo pasamos esos personajes al teatro? Que como el teatro en sí es un espacio vivo, los libros también cobran vida, no solamente al narrarse, ni al leerse, sino al escribirse. En esa disyuntiva entre crearlo, vivirlo y llevarlo a escena, ¿cómo lo vives siendo dramaturgo? Es diferente, como decía antes, ¿no? Hay una técnica diferente entre la escritura, ¿no? De cuentos, cómo se construye un personaje de un cuentos y cómo se construye un personaje de teatro, ¿no? De drama, ¿no? Es diferente. Los personajes son lo mismo. Por ejemplo, cuando yo escribí mi guión de teatro, los dramas de teatro, con mi primera compagnia e gli altri, los personajes, he construido los personajes como cuento. Todo ha nacido como cuento. Y luego todo se transforma, también en la literatura, en la narrativa, en el arte en general, todo se transforma. He transformado y como poniendo ropa, un vestido nuevo a los actores, ¿no? Que tenía. Y claro, es diferente porque en una página de un cuento el lector se imagina. Tú puedes dar algunas cosas, ¿no? Algunos tratos de los personajes, pero el lector se imagina el personaje. En el teatro no, tiene el actor, tiene una cara, claro que tiene que leer el guión, pero tiene una cara. Hay una diferencia, sí, una diferencia sustancial. Pero los personajes son personajes, son personajes. También si tiene ya una cara de un actor. ¿Qué parte de tu vida todavía sigue en borrador? La otra pregunta muy difícil, ¿eh? Bueno, no sé, no sé. La vida es una evolución constante, ¿no? Tenemos esa continua transformación y claro, todo tenemos que mejorar algo, tenemos que mejorar, ¿no? En algo tenemos que aprender mucho de lo demás, hay mucho que aprender también en la literatura, en la narrativa, ¿no? Y eso se hace encontrando las personas, leyendo los grandes autores, viejos o nuevos. Mi vida es una vida muy normal. Yo publiqué 2 libros, he hecho un poco de dramaturgia, he hecho cómics, pero he escrito canciones, pero no me siento un escritor. Yo me siento más un cuentacuentos, ¿no? Voy de castillo a castillo buscando historias y cuando no encuentro la historia me la invento. Y eso es la vida que hago. Estamos en eso, hay que ir para adelante, pero es una construcción. Me interesaría saber cómo es vivir del arte en sí mismo. No es como que te lo diga alguien que el arte lo tenga como hobby, otra muy distinta, alguien que no solamente crea, lo imagina, lo vive, sino que también convive con ese arte. Sí, bueno, vivir en el arte es muy difícil. En Italia es difícil en todo el mundo. Yo tengo suerte porque trabajo. Tengo un trabajo, puedo vivir, ¿no? Puedo vivir de arte, puedo intentarlo, ¿no? Puedo jugar, ¿no? A hacer el cuentacuentos. Cómo vivir con el arte, cómo vivir con la creación, es algo de natural. Observo el mundo, miro las personas sobre todo y me salen historias, me salen palabras
que se mueven, que suenan, como he dicho, porque la música es fundamental cuando se escribe, cuando se inventa, cuando se crea. Y la creación es así, no hay reglas. Yo no tengo reglas para decirte las matemáticas de la creación, no la tengo. Yo creo que no existe, porque es algo natural, es algo como si tú tienes algo dentro, ¿no? Algo dentro que tienes que salir, que subir encima, que echarlo fuera. Y yo lo intento siempre con la guitarra, con el teatro, con la narrativa, sobre todo ahora. Y me sale muy natural, no tengo una explicación científica de la creación, de cómo escribo, de cómo nace una canción, de cómo nace un guión. Sí, hay una técnica, pero la técnica se aprende, no hace la técnica. La creación la hace un instinto, una manera natural de ver las cosas. Según tu experiencia y teniendo en cuenta lo que nos has contado, ¿para ti el artista nace o se hace? El artista nace para mí. Para mí nace porque hay muchas escuelas, también en Italia, para ser escritor. Pero yo pienso que si tú no tienes algo dentro, tú no tienes una emotividad, no sé cómo se dice en español, una emoción, ¿no? Una emoción grande. No es un arte que se pule toda la vida, es una frase de Almita y la traigo a colación porque creo que es necesario resaltar que es algo que ustedes como escritores, letristas, escritores, pulen todos los días, es un ejercicio diario. Sí, es muy correcta como frase, porque es un don, es algo de natural. Para mí es así. Claro que tienes que saber escribir, tienes que saber dónde hay una técnica, una metodología en las cosas. Si escribes un guión, tienes que saber que un guión no es una novela, que un cuento no es una novela, porque hay delle ley, de las leyes diferentes para escribir un cuento, una historia, una emoción que viene de la escritura. Non puede llegar de la técnica, puede llegar del ejercicio, no es un entrenamiento la literatura. Yo no creo en eso. Por ejemplo, hay escritores que escriben todos los días, escriben todos los minutos. Yo, por ejemplo, escribo cuando siento algo de dentro que me sale, que sube. Es algo muy natural. Claro que escribir una novela de 200 páginas, tienes que escribir, claro, todos los días, tienes que corregir. Hay también un trabajo de ejercicio, ¿no? De entrenamiento, pero esa es la parte final, es un 10% de todo el arte, de toda la escritura, la inspiración, que el arte para mí es eso, es instinto, un don, como dice el poeta. ¿Qué historia nunca te atreviste a contar, pero sigue latiendo en ti? En realidad tengo cuentos que no acabé, algunos cuentos que no acabé, también una novela, pero no sé por qué, tal vez porque no soy un buen escritor, no lo sé. Como decía antes, la escritura es una magia para mí, ¿no? Un hechizo y a veces no sale. A veces no sale, yo podría estar horas y horas a escribir, pero no sale nada. Tal vez porque no soy Proust, porque no soy Balzac, no sé. Pero para mí el arte, repito, el arte es una magia y no puedo estar horas delante de la computadora porque me gusta sentir lo que escribo, porque me gusta cantar con la escritura, entre las palabras, sentir el ruido, el sueno y entonces, si no voy a acabar, no voy a acabar. Si algo se queda ahí, será porque se tiene que quedar ahí. Quizás en el futuro podría retomar. A veces he cambiado, ¿no? Por la transformación entre la literatura, entre la narrativa o las canciones o el teatro. Sí, suele pasar, estoy de acuerdo. A veces no hay que acabar, hay algo que tienes que transformarse en otra forma. Ir por otro lugar. Sí, estoy de acuerdo. Yo escribo cuentos. Los cuentos, por ejemplo,
a veces no acaban, ¿no? Los grandes cuentos de Julio Cortázar no acaban, los grandes cuentos de grandes escritores, ¿no? Se quedan allí con un nodillo, con algo que no acaba y no se sabe dónde va a terminar esa cosa. Y es romántico, ¿no? Es algo interesante para mí. ¿Cómo cambió tu forma de crear cuando fundaste Agli e Agli Artri, por ejemplo? El hecho de no solamente vivir ese arte, sino fundar ese arte y expandirlo hacia otros. Sí, hacía teatro porque yo nací en un pueblo cerca de Roma, y habían varias compañías teatrales, ¿no? Y la casualidad de la vida, ¿no? Te lleva a algunos sitios desconocidos y uno de esos era el teatro. Yo era muy joven y empecé a actuar y a memorizar los guiones, que me gustaba mucho leer los guiones. Y después me interesó la idea de escribir yo un guión de teatro, que claro, era diferente, es diferente, ¿no? En comparación con los cuentos. Pero me gustaba, encontré de nuevo las palabras y antes de irme a Roma, de mudarme para siempre, que ahora vivo en Roma, fundé esa compañía teatral y preparé un guión, un drama, era un drama en 4 episodios que se llamaba Il filo rosso delle cose, se llamaba El hilo rojo de las cosas, creo la traducción sea así, es así. Y eran 4 historias que hablaban de política y de amor. Eran mis temas, eran los temas de siempre, y yo lo transformé en un guión con las personas que conocía de mi pueblo o con la que actuaba ya hace tiempo. Y fue una experiencia extraordinaria que me acuerdo. Y yo a veces vuelvo a teatro, vuelvo a escribir guiones y ahora tengo un guión listo, me gustaría hacerlo y vamos a ver qué pasa. Pero la escritura teatral es muy, muy, muy interesante. ¿Qué preguntas no te has hecho y qué quisieras empezar a hacerte? No, pienso que nada, eso son preguntas muy, muy interesantes las que me habéis hecho. Y a veces es muy difícil, ¿no? Contestar algunas preguntas sobre la obra, ¿no? Que uno escribe, sobre la narrativa, porque yo digo siempre que los cuentos, las cosas que uno hace, que sea teatro, que sea otra cosa, tiene que ser leída, vista, miradas y las canciones escuchadas, ¿no? Es siempre difícil preguntarse algo y contestar a las preguntas así bien hechas como las que habéis hecho, ¿eh? Entonces, no sé, habéis hecho las preguntas justas para mí. Yo no, no sabría qué preguntarme de la verdad. ¿Qué semilla quieres dejar en quienes escuchan esta conversación? Hay una canción en italiano que dice que el mejor consejo es no dar consejos siempre. Pero la semilla, no sé, la semilla sería quizás el hecho de seguir a escribir, de seguir a leer sobre todo, porque los datos de lectores en Europa es un número trágico. Europa en el 2022 no ha leído, casi nadie ha leído libros en Italia. No sé si el 10%, algo así. Y eso es muy grave, sobre todo porque los jóvenes no leen. No leen en Italia, no leen en España, Francia, son datos terribles. La semilla es algo, no sé, un interés para la literatura, la narrativa, el teatro, la música, quizás no la mía, pero la de Cortázar, la de Gabriel García Márquez, la de grandes autores latinoamericanos o europeos o italianos. Y eso espero que, sobre todo el trabajo que estáis haciendo vosotros, chicas, para mí es muy importante porque nadie hoy habla de literatura, de narrativa, de teatro. En Italia esa entrevista no se hace, hacen la entrevista solo a, yo que sé, a un escritor muy famoso que ya puede ir a la tele, ¿no? Y tal. Y no se habla de eso, no se habla con escritores o con escritoras que están empezando este trabajo, esta arte, esta nueva arte. La semilla es esta conversación, la posibilidad de hablar de arte y sobre todo la necesidad de leer sobre todo, de leer.
¿qué frase italiana definiría tu obra o define tu obra? ¿O con cuál te identificas? Si quieres leernos un fragmento maravilloso. Bueno, dices de mi libro. Sí, de tu libro, de tu poética, de tu narrativa, de tu creación. Ya sea en español o italiano, no tienes Lo necesidad de traducir. ideal es que sea en italiano, en tu lengua madre, porque esto es lo rico de conversar. Sì, come si dice in anteprima, è in italiano. Quando tornarono i corvi a Gelograno cominciò a nevicare. Il terreno, appesantito dalla neve, veniva fiutato a fatica dai cani, liberati all'alba per inseguire i cinghiali sulla collina. I cacciatori trascinavano a fatica i loro stivali pieni di acqua e fango. Si fecero silenziosi, trattenendo attenti qualche bestemmia. Poi l'abbaiare diventò sempre più forte. Alcuni cani si misero a correre. Carlo, il più anziano, dio subito la posizione a dei ragazzotti insonnoliti alle sue spalle. Rimase al centro dell'aratura, chiuse gli occhi per aguzzare la vista fin dentro i cespugli, caricò il fucile e suonarono le campane della vecchia chiesa. Mi svegliai di soprassalto come se mi avessero colpito ad un fianco. Nessuna ferita, nessun ricordo. Girai la testa dall'altra parte, poi la infilai sotto il cuscino per non sentire il vociare della piazza. Era domenica. Sul rio colò il sangue del cinghiale appena ammazzato.